Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Una vez más, ¿hacia dónde se dirige este mundo ahora? Solo la profecía bíblica puede decirnos, pero nadie ha entendido las profecías bíblicas hasta muy recientemente, y casi nadie incluso ahora. Parece que casi nadie entiende que hay un propósito que se está llevando a cabo aquí abajo, como dijo Winston Churchill al Congreso de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Lo he repetido una y otra vez, y necesito repetirlo aún más porque la gente no se da cuenta, no entiende que hay un propósito que se está llevando a cabo aquí abajo entre los seres humanos en esta tierra. Y eso implica un poder superior arriba haciendo ese trabajo. ¿Cuál es ese propósito? Casi nadie lo sabe. Ahora bien, la profecía bíblica ha estado cerrada y sellada hasta ahora. E incluso el profeta Daniel no entendió las profecías que estaba escribiendo. Encontramos en el capítulo 12 del libro de Daniel, comenzando con el versículo 8. Daniel dice: Oí, Daniel 12, versículo 8. Él oyó las cosas que un arcángel le estaba diciendo, revelándole, y él las estaba escribiendo, y han sido preservadas en la historia para nosotros hoy. Él dice: Oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel 12, versículos 8 y 9. Estamos en ese tiempo del fin ahora. Ahora, en el versículo 4, Daniel escribió esto, o más bien el ángel le dijo a Daniel: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, mira el transporte, como la gente corre de aquí para allá tan rápidamente hoy, nunca hasta el siglo XX ocurrió eso, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel 12, versículo 4. En la década de los 60, el caudal de conocimiento del mundo se duplicó, pero los problemas del mundo también se duplicaron en esa misma década. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel 12, versículo 4. Estamos en ese tiempo ahora, de la explosión del conocimiento, del transporte rápido. Pero las profecías habían estado cerradas hasta ahora. Pero ahora se han abierto en este tiempo. Ahora ha llegado el tiempo de Dios. Las llaves que abren la profecía a nuestro entendimiento han sido halladas. Y una de esas llaves es algo muy sorprendente que muy pocas personas entienden. He escrito un libro, y más de 2 millones de personas, de hecho aproximadamente 2.250.000 personas, han recibido y leído este libro, Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía. ¿Dónde están los Estados Unidos y los pueblos de habla inglesa? ¿Dónde se mencionan en las profecías de la Biblia? ¿Dónde se mencionan en la Biblia? La Biblia menciona naciones pequeñas, menciona a Grecia, menciona a Etiopía, menciona a Egipto, menciona a otras naciones. ¿Podría omitir a naciones tan grandes como los británicos, los Estados Unidos? No lo hace, y aún así me atrevo a decir que ninguno de ustedes sabe dónde se menciona en su Biblia. Ahora, aquí hay un libro de más de 200 páginas que estaré encantado de enviarles gratis, sin pedir dinero, sin costo, es gratuito, sin obligación, sin solicitud, sin seguimiento. Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía. Voy a anunciar algo más al final del programa, así que recuerden esto, anótenlo, les daré la dirección postal al final del programa. Y pueden tener su copia, si aún no la han recibido. Como dije, más de 2 millones de personas ya la han recibido. Ahora bien, es bastante impactante saber que el Evangelio que Jesucristo predicó, o el Evangelio de Cristo, no ha sido predicado al mundo, y no fue predicado durante exactamente 1900 años. No fue proclamado al mundo. Ahora, eso es una declaración bastante impactante. ¿No has oído el Evangelio de Cristo? No, has oído un Evangelio acerca de Jesucristo. Pero el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio que Cristo mismo proclamó. Él fue un mensajero enviado de Dios. Solo lean en el capítulo 3 del libro de Malaquías, una profecía en el Antiguo Testamento que profetizaba que Jesús vendría como un mensajero enviado de Dios con un mensaje a este mundo. Ese mensaje era el Evangelio, y Evangelio significa buenas noticias, y eran buenas noticias.
Todo lo que tenemos en el mundo hoy son malas noticias. Eso eran buenas noticias. ¿Pero cuál era ese evangelio? ¿Cuál fue el mensaje que Jesús trajo? ¿Cuál fue su mensaje? Proclaman acerca de lo que llaman el evangelio, acerca del mensajero, pero no dicen nada acerca de su mensaje. Y la mayoría de ustedes no lo han oído excepto en este programa. ¿Cuál era ese evangelio? En Marcos, el primer capítulo, comenzando con el versículo 1, dice: El principio del evangelio de Jesucristo, Marcos 1, versículo 1. Luego habla de Juan el Bautista preparando el camino para su venida, y luego llega al evangelio en el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. ¿Qué evangelio? ¿Qué evangelio predicó Jesús, y por qué no lo has oído? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1, versículos 14 y 15. Arrepentirse significa reconocer que has estado equivocado. Arrepentirse significa dar la vuelta hacia un estilo de vida diferente, un modo de vivir diferente, la forma de vida de Dios. Y prácticamente nadie sabe cuál es la forma de vida de Dios, esa es la manera en que Dios vive. He hablado de eso antes, y no tengo tiempo en este momento para entrar en ello. Pero es el reino de Dios, ese fue el mensaje que Cristo trajo. Y el reino de Dios aún no ha aparecido, ni siquiera ahora. Pero en el año 53 después de Cristo, quiero que noten lo que sucedió. En el año 53 después de Cristo el apóstol Pablo escribió esta carta a las iglesias en Galacia. Es decir, bueno, la nación de Turquía ocupa esa tierra hoy. Comenzando en el versículo 6, Gálatas 1 en el Nuevo Testamento, Pablo escribió: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, ahora estaban volviéndose a otro evangelio. El evangelio de Jesucristo comenzaba a ser suprimido, y fue completamente suprimido para el 70 después de Cristo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1, versículos 6 y 7. Y ciertamente ha sido pervertido. ¿Por qué no lo has oído? ¿Por qué no está siendo proclamado hoy? Escucha lo que Pablo escribió. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, y luego él lo hace una maldición doble, en el siguiente versículo dice: Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, el que Pablo había predicado, sea anatema. Gálatas 1, versículos 8 y 9. ¿Qué hay de aquellos que predican otro evangelio hoy? Pablo está proclamando una doble maldición sobre ellos. Ahora, ¿qué evangelio predicó Pablo mismo? Vuelvan al libro de Hechos, en los últimos versículos del libro de Hechos, el capítulo 28, comenzando con el versículo 30, y lo leerán en otros pasajes poco antes en el libro de Hechos, pero en el versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, y estos eran gentiles. Pablo era el apóstol a los gentiles, y este era el mensaje que predicaba a los gentiles, predicando el reino de Dios. Hechos 28, versículos 30 y 31. Ese era el evangelio que Pablo predicaba. Pronunció una doble maldición sobre cualquiera, hombre o ángel, que predicara otro evangelio. Y sin embargo, se han predicado otros evangelios, un evangelio acerca de la persona de Cristo. Oh sí, eso es necesario, eso es útil, eso es una pequeña parte, pero no lo es todo. El verdadero evangelio son noticias, buenas noticias, y esas son las noticias que él trajo. Ese fue el mensaje que él predicó, y esas eran las buenas noticias del reino de Dios, que está viniendo en tu vida y en la mía ahora en este siglo XX, justo cerca del final de este siglo XX. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Hechos 28, versículo 31. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba predicando. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, ahora, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué quiso decir con el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre todo el mundo. Y el reino de Dios es el gobierno de Dios que se proclama y el gobierno de Dios sobre el mundo por medio de la familia de Dios. Y la familia de Dios es aquella en la que aquellos que son llamados a través de Jesucristo pueden nacer. Ustedes pueden nacer en la familia de Dios.
Hoy Satanás ha engañado al mundo entero haciéndole pensar que, bueno, nacer de nuevo es solo algo que te sucede ahora en esta vida. Pamplinas. Ojalá todos pudiéramos abrir los ojos. La Biblia dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, 1 Corintios 15, versículo 50. Lo que es nacido de la carne, carne es, Juan 3, versículo 6. Eso es lo que somos, y carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero Jesús mismo le dijo a Nicodemo: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, versículo 6. Eso está en Juan 3, versículo 6. Es Espíritu. Tú no eres Espíritu, yo no soy Espíritu, todavía. Pero espero serlo, y espero que tú lo seas. Lo que es nacido del Espíritu ya no es humano, ya no es carne y sangre. ¿Sabías que solo Jesucristo ha nacido de nuevo? Él nació una vez como humano, tuvo el Espíritu Santo de Dios, nunca pecó. Pero pagó por tu pecado y el mío con su muerte. Y luego nació de nuevo mediante una resurrección. Léelo en los primeros versículos del primer capítulo de Romanos. Nació por una resurrección, y ahora es Dios mismo. Y Él es el primogénito entre muchos hermanos, y esos hermanos aún no han nacido de Dios. Ahora, el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre todo el mundo. Lo lees en el capítulo 11 de Apocalipsis, en el versículo 15. Los reinos del mundo han venido a ser, es decir, serán, esto es una profecía, y serán, de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, versículo 15. Sobre los gobiernos, los reinos, las naciones de este mundo, eso significa Estados Unidos, significa Gran Bretaña, significa Canadá, significa Rusia, significa China, significa Francia y Alemania, y las naciones de este mundo. Nuestro Señor y su Cristo van a gobernar. Y luego también en el capítulo 19 de Apocalipsis, en los versículos 6 y 7. Quiero que noten esto, donde el profeta Juan menciona lo que oyó y vio en una visión, y dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19, versículo 6. Jesucristo vendrá como el Señor Dios que va a gobernar y reinar. ¿Sabías que Jesucristo nació no solo para ser un Salvador, sino mucho más, también para ser un Rey y gobernar sobre todas las naciones de este mundo? Cuando nazcamos de nuevo, seremos los santos que gobernarán con Él. Así que continúa aquí. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19, versículo 7. Eso no significa que todos, cada individuo en ella, estarán preparados, pero la iglesia estará preparada, la iglesia de Dios estará preparada, porque Dios lo dice, y cuando Él lo dice, realmente va a suceder. Ahora, el libro de Apocalipsis es un flujo de eventos por venir. Revelará lo que debe suceder pronto, en el libro de Apocalipsis. He tenido varios programas sobre este libro de Apocalipsis y hay un hilo conductor, una secuencia de tiempo de eventos en el libro de Apocalipsis. Pero esa secuencia de tiempo es interrumpida por algunos capítulos intercalados. Ahora, el capítulo 12 de Apocalipsis es un capítulo intercalado, el capítulo 13, el capítulo 17, todos son capítulos intercalados que simplemente se colocan en la narración, o retroceden un poco y traen algo para actualizarlo en el punto de la historia. Y ahora, el tema de todo el libro de Apocalipsis, como he dicho una y otra vez en este programa, es el día del Señor. El día del Señor es cuando Dios tomará control de todas las naciones del mundo y comenzará a gobernar a través de Jesucristo. Hemos estado en lo que podríamos llamar el día del hombre. Creo que podría llamarse mejor el día de Satanás porque hay un Satanás invisible mencionado una y otra vez en la palabra de Dios. Y es Dios hablando en esta palabra. Y hay un Satanás invisible, y él ha estado realmente influyendo en este mundo y gobernando. Y ha sido realmente el día de Satanás, o lo llamamos el día del hombre. Y el libro de Apocalipsis trata del día del Señor, pero algo lo va a preceder y lo va a llevar directamente hacia él. Ahora, los capítulos 13 y 17 muestran eventos que causan que el día del Señor llegue. Inmediatamente lo preceden, lo conducen, justo antes de que llegue. Así que,
Una vez más, me gustaría comenzar en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13, si quieren ahora, en el versículo 1. Y me paré sobre la arena del mar, Apocalipsis 13, versículo 1. Juan está escribiendo lo que vio en una visión, ahora en su visión, como en un sueño, él está, como si estuviera soñando esto, o viéndolo en una visión. Parece estar de pie sobre la arena del mar, en la orilla misma del mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, Apocalipsis 13, versículo 1. Ahora, ese es un tipo bastante peculiar de animal salvaje. Es un animal salvaje, pero aquí Dios está usando animales salvajes como símbolos de ciertas naciones, de ciertos reinos que los hombres han tenido, influenciados por Satanás en esta tierra. Y él toma esos animales salvajes que tienen las mismas características, el mismo tipo de carácter, digamos, que esas naciones en particular tienen, y los simboliza, o los ilustra. Ahora este tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, ahora no era un leopardo, solo semejante a un leopardo, simplemente un animal salvaje muy peculiar que vio, y sus pies como de oso, Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. Ahora, el cuerpo del leopardo es la parte más fuerte del leopardo, es rápido y felino. Está en la familia de los felinos, y es muy veloz. Pero los pies del oso son la parte más fuerte del oso, así que tiene la parte más fuerte de un oso. Y su boca como boca de león, especialmente el león macho, la boca es la parte más fuerte de él, no sus pies, y la boca de un león, y el dragón, que es llamado en el capítulo 12, Satanás el diablo, el dragón, le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Apocalipsis 13, versículo 2. Ahora aquí está un animal salvaje que tiene poder, un trono y gran autoridad, hablando como si se tratara de gobiernos. Ahora bien, ¿de qué está hablando? Estos símbolos se explican en el capítulo 7 del libro de Daniel, y tienes que volver al libro de Daniel para entenderlo. Ahora, en el capítulo 8 del libro de Daniel, comenzando con el versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, eso fue en el imperio caldeo, Babilonia, en el tercer año del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y vi en visión, esto es nuevamente como un sueño, pero una visión que Dios le estaba dando para revelar la verdad, y vi en visión, y cuando la vi, aconteció que yo estaba en Susa, capital del reino. Allí estaba la sede del gobierno, que está en la provincia de Elam, Daniel 8, versículos 1 y 2. Daniel tuvo un sueño, y visiones de su cabeza mientras estaba en su cama, luego escribió el sueño, y relató lo principal del asunto. Daniel habló y dijo, vi en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, había una tempestad. Y 4 grandes bestias, aquí están 4 animales salvajes que Daniel vio, subían del mar, él estaba justo en la arena del mar, igual que Juan, diferentes una de otra. La primera era como león. Ahora la segunda era como un oso, y la tercera era como un leopardo, pero esa bestia tenía 4 cabezas, y le fue dado dominio. Daniel 7, versículos del 1 al 6. Noten ahora, él está describiendo lo mismo que Juan vio en su visión. Y el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel 7, versículo 7. Aquí vemos exactamente lo mismo que Juan había visto, excepto que aquí son 4 animales, y Juan solo vio un animal que tenía estas mismas características. Ahora, comenzando con el versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes, o reinos, porque la cuarta bestia era el cuarto reino, dijo, que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, es decir, verdaderos cristianos convertidos que tienen y son guiados por el Espíritu Santo de Dios, los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel 7, versículos 17 y 18. Bajo Cristo, en el tiempo de la venida de Cristo. Ahora eso está hablando de gobiernos en este mundo, o reinos, o imperios, o gobiernos, en este mundo antes de la venida de Cristo.
Y antes de que los santos, que es la iglesia, que será su esposa, que lo recibirá cuando Él venga, y que, como les leí, estará preparada y lista cuando Él venga. ¿Pero cuáles son esos 4 reinos? Para eso tenemos que retroceder un poco más en el libro de Daniel, al capítulo 2 de Daniel. Y aquí, en el capítulo 2 de Daniel, Daniel fue llevado ante el rey Nabucodonosor. Ahora, este es el primero de los imperios mundiales, este es el primero de los verdaderos gobiernos mundiales del hombre que han gobernado el mundo. Los gobiernos humanos comenzaron con pequeñas ciudades, y ciudades-estado, y luego habría 2 o 3 ciudades, y finalmente este Nabucodonosor reunió todo un imperio mundial. Y esto está mostrando los gobiernos de ese sistema de gobiernos gentiles hasta nuestro tiempo hoy, y lo que va a suceder hoy. Entonces Daniel se presentó ante el rey. El rey había tenido un gran sueño, en el sueño había visto, una imagen estupenda, una gran estatua, enorme. Dijo que era tan grande que era aterradora. Y tenía cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, y los pies de hierro y los dedos, parte de hierro y parte de barro cocido. No tengo tiempo para entrar en todos los detalles en este programa en particular. Pero quiero que noten ahora, comenzando en el versículo 40 de Daniel 2, y él lo identificará y obtendrán el significado. Y el 4º reino será fuerte como el hierro, que fue el imperio romano, por cierto. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Daniel 2, versículo 40. Ahora, Daniel explica aquí en el capítulo 2, explicando el sueño al rey Nabucodonosor, que representa los gobiernos del mundo hasta el tiempo de la venida de Cristo. Desde 604 a.C., en el tiempo del rey Nabucodonosor, y representa primero el imperio caldeo, luego el imperio persa, luego el imperio greco-macedonio y, finalmente, el imperio romano. Y otros gobiernos como el Sacro Imperio Romano, en la Edad Media, hasta llegar a nuestro tiempo hoy. Ahora noten. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, Daniel 2, versículo 41. Ahora eso se refiere a nuestro tiempo, el tiempo, y muestra que la venida de Cristo va a herir toda esta imagen, que representa los gobiernos de este mundo, en los dedos. Y que hay una secuencia de tiempo, comenzando con la cabeza, que fue Nabucodonosor. Hasta los dedos, que representan el tiempo en que vivimos hoy, y dentro de esta generación presente. El reino será dividido, habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y lo que viste del hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro, no se llevarán bien, y no durará mucho, en otras palabras. Y en los días de estos reyes, Daniel 2, versículos del 41 al 44. De los dedos, estamos esperando que eso suceda en Europa hoy, amigos míos, eso es lo próximo en suceder. ¿Dónde estamos ahora? Justo antes de que esto ocurra. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, Daniel 2, versículo 44. Ese es el reino de Dios, ese es el fin final del Evangelio de Jesucristo, el reino de Dios. Y Cristo viene para establecer el reino de Dios y gobernar a todas las naciones. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, en otras palabras, no con manos humanas, sino viniendo sobrenaturalmente de Dios, que es la venida de Cristo en poder y gloria como el Rey de Reyes para gobernar todas las naciones, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Daniel 2, versículos 44 y 45. Es tan seguro como el sol que saldrá mañana, y va a suceder en tu tiempo y en el mío. Ahora me gustaría que supieras más acerca del libro de Apocalipsis, por ejemplo, y estas cosas. Nuevamente, quiero ofrecerles, como lo he hecho en otros programas, el folleto titulado, El libro de Apocalipsis revelado al fin. Entonces podrán comenzar a entender este libro supremo de profecía, el libro de Apocalipsis revelado al fin.
Escriban para este folleto, el libro de Apocalipsis. No tiene costo, no hay obligación, no hay seguimiento ni solicitud de dinero. Así que hasta la próxima vez, Herbert W. Armstrong, adiós, amigos.